Bueno, estamos en tiempo de reformas, muchas reformas, y si son 13, faltan la mayoría. Pero ya tenemos caminando la reforma constitucional, que está caminando con la velocidad propia de los gobiernos donde el consenso está ausente debido a una aplastante mayoría congresional. Y luego tenemos la reforma fiscal, una reforma que por años todos los gobiernos manejan y a veces como que asustan, diciendo ahí viene la reforma es necesaria, necesitamos la reforma. Bueno, pues ya el presidente y su equipo develaron el lunes pasado los términos de la reforma, y luego el martes ya le depositaron en el Congreso Nacional, y los distintos sectores de opinión pública y sectores empresariales y sectores de la sociedad civil han empezado a estudiar, a reflexionar, a hacer los números, como se dice ahora, y comienzan a dar sus pareceres sobre una reforma que pareciera que es la más ambiciosa de cuantas se han hecho después de la muerte o el ajusticiamiento del tirano, incluso mucho más profunda en su calado que la del año 92, que comenzó a discutirse más o menos en el 1990. Pero este es un tema de economistas, de especialistas en administración pública, de especialistas en finanzas públicas, de especialistas en déficit fiscales, y para ello tenemos exactamente a un especialista en todas esas áreas, que es nuestro amigo, el eminente economista don Nelson Suárez, un hombre que escribe, un hombre que va a la radio, un hombre que va a la televisión y que generosamente con frecuencia nos acompaña en este espacio. De manera que le invito para que hablemos o escuchemos hablar de qué significa todo esto que el presidente ha enviado al Congreso Nacional, y lo más importante, cómo me toca a mí, bien sea yo comerciante, bien sea yo formal, bien sea yo informal, bien sea yo un abogado de prestigio o bien sea yo una ama de casa. Por algún lado la reforma fiscal, como se ha diseñado, nos tocará a casi a todos los dominicanos. Le invito pues a esta entrevista. Don Nelson, ¿cómo se siente? ¿Bien? Estamos bien, siempre. Se le ve siempre en la línea, siempre descansado y siempre bregando con números, que es como su pasión, ¿no? Yo creo que usted disfruta bregar con los números, ¿no? Extraordinariamente. Siempre digo que es el hobby que más cultivo. Debió ser estadístico usted, que bregara con estadística, ¿no? Un técnico en estadística. Me gusta muchísimo la estadística y tengo buenos recuerdos. De hecho, ayer estuve en la Autónoma, en la Facultad de Economía de la Autónoma, y me encontré con uno de mis profesores, aunque posiblemente él sea más joven que yo, con don Frank Cáceres. Ok. El nombre de los censos. Doctor Frank Cáceres, sí, entonces, que ha estado detrás de todos los censos y las grandes encuestas que se han hecho en el país. Sí, entonces vi a mi ex profesor, don Frank Cáceres, muy satisfecho de conversar y saludar, porque realmente a mí me fascina mucho el tema de ver los números y voltearlo y ponerlo a ver qué es lo que dice. Y él, que es como el sucesor de Pablo Tatuc. Pablo Tatuc. Es un hombre muy íntegro en el manejo de las estadísticas. No solo íntegro en el manejo de la estadística, sino como persona, una persona muy... Pero usted sabe que a veces el economista, el estadístico, el demógrafo, por razones X, por presión política, por presión gubernamental, se ve en la tentación de maquillar algunos números, pero don Frank siempre, porque él ha tenido toda su vida mucho contacto con los medios, pero siempre dice, mira, esto es así, así. De hecho, él contribuyó mucho a atenuar algunos de los errores del último censo. Así es, del penúltimo.
Del último Del ahora. último de ahora. Sí, sí, sí. Porque el anterior también fue necesario casi hacer un censo de escritorio. Sí, porque cometemos muchos errores, parece, y gente como don Frank corrigen y hacen a veces que muchas de esas cosas. Un trabajo que antes también hacía el doctor Ramírez. Exactamente. El esposo, ¿cómo? Nelson Ramírez. Nelson Ramírez, el esposo de la profesora Duval. Sí, y él, ese otro que se come los números. Si no, las estadísticas y son el doctor Morillo. Ah, no, el sumum de la pobreza. Sí, las estadísticas son muy importantes. Sí. De hecho, mucho más ahora que hay mucha facilidad con todos los mecanismos que hay de manejar ya los datos para tú sacar cosas de ellos. Ahora, siempre lo importante es ver los principios que hay detrás de un número y encarnarlo en la realidad. Ponerle es como un esqueleto, ¿no? Que hay que ponerle carne. Sí, hay un riesgo siempre en las estadísticas, porque obviamente quien desee y tenga algunos elementos puede manipularla y hacerla ver de una forma, pero al final ellas terminan diciendo. De hecho, una cuestión que me llama mucho la atención en el país en los últimos tiempos, ¿sabes? Que habemos muchas personas, muchos intelectuales, muchos investigadores, mucha gente inquieta buscando cosas. Pero hay un tema que me preocupa mucho en el sesgo de las posiciones sobre los diferentes temas, que está muy vinculado a veces a cómo yo estoy relacionado, a cómo me gano el sueldo, a quién me lo paga. Entonces a veces yo veo gente aquí que conozco muy populares, analistas, economistas y eso. Entonces a veces uno ve su posición y yo a veces digo, bueno, ¿y por qué le está diciendo eso? Y al final cuando conozco, bueno, es que fulano, él le pagaron una consultoría para hacer, y entonces tiene que decir... Para buscarle un bajadero. Le buscan un bajadero. Exacto. Entonces, quizás esa es una ventaja que yo tengo, que yo no tengo mucha sugestión de a quién tengo que responder. En un país pequeño, donde el Estado tiene las manos tan largas, y donde el empresariado le gusta castigar a lo que considera que no son de su bando de intereses, vamos a llamarle así. Hay mucha gente que tiene que pensar también en el presupuesto familiar y uno medio se torna entonces como un perdonavida. En eso creo que hay mucho riesgo en el país, porque hay mucha gente muy buena en las áreas profesionales. Porque los gobiernos saben castigar aquí. Y entonces a veces los veo fijando posiciones a veces que contradicen lo que hice hace 2 años, 3 años atrás como funcionario o como... Y entonces, pero tengo que adaptarme. No hable mucho de eso porque en estos días han sacado en las redes sociales muchos audios recordando palabras del ciudadano presidente sobre el tema impositivo. Y esos son de los grandes riesgos que tenemos. Se desdice bastante de lo que están haciendo ahora. Sí, profesor, vamos a entrar en materia, porque si no, usted y yo siempre nos gusta hablar de lo divino y de lo humano. Yo me imagino que el lunes, cuando usted vio la semanal, se recordó mucho de un cantante de nuestro tiempo, Atahualpa Yupanqui, con los ejes de mi carreta. Porque ahora la reforma fiscal comenzó hablando de los famosos 4 ejes del gobierno. Los ejes de mi carreta. ¿Qué visión tiene usted en sentido muy general de esta propuesta de reforma? ¿Es cierto que es la más intensa, la más ambiciosa después del ajusticiamiento de Trujillo? Yo no me atrevo a decir que sea quizás la más ambiciosa, porque cuando habría que remitirse a aquella famosa que usted acaba de mencionar hace un rato, de 1992, donde no solo hubo reforma en términos de la parte tributaria, sino en la parte arancelaria, muchas de las que se impusieron inclusive en la parte arancelaria por decreto en esos momentos, y tema de la reforma del trabajo, que todos los gobiernos en los últimos años han intentado hacer ese mismo paquete. Sí. Usted lo busca ahora mismo y tenemos la reforma laboral que está supuestamente muy consensuada, salvo el tema de la cesantía.
tenemos el tema de la reforma Bueno, constitucional. son 13. Sí, sí, porque hay también he visto que hay una especie de competencia. ¿De quién diferente reforma más? de quién hace el paquete que quede más en la historia. Entre los presidentes. Y en los presidentes y en los partidos. Okay. Lo he estado viendo. La crisis y la reforma del 92 fueron derivadas fundamentalmente de toda la crisis de los 90 Sí. y los 80 con Sí, la sí, crisis de claro, la deuda. claro. Cuando tuvimos que ir a renegociación Sí, de la sí, deuda sí. que teníamos mucho con el sector Y bancario privado. esa la dirigió el PNUD. Ajá, Constantino exactamente. Baisos. Entonces fueron muchas reformas que se han dado bajo situación. O sea, aquella fue una reforma que vino por un problema de crisis. Había una situación en el país que era insoportable. Estrictamente no es lo que pasa hoy, aunque tenemos muchos elementos que de seguir prolongándose en el tiempo posiblemente van a crear situaciones como es el caso del peso que tiene el tema del servicio de la deuda en el presupuesto. Eso es uno. Entonces, lo que sí yo veo, yo estaba viendo, empecé a ver el proyecto de reforma, el proyecto de ley, específicamente porque habíamos tenido muchos sliders, muchas cuestiones sobre, pero no como está planteado en la reforma, donde hay, en el proyecto donde hay todo uno considerando, hay todas las modificaciones, y entonces es una ley que tiene 83 artículos, de los cuales 68 son modificatorios, transformatorios de cosas, 14 son derogando un conjunto de leyes, y al final uno que dice el 83, ¿cuándo entra la reforma? Entonces creo que sí, en términos de todas las cosas que abarca, es muy abarcante, muy amplio. De hecho creo que pretenciosa en términos de poner tantas cosas juntas al mismo tiempo. Y para mí es un enfoque que yo tenía siempre la reserva de que podía pasar, que es lo que yo llamo reforma en tipo de shock. Entonces esas reformas en tipo de shock normalmente traen aparejadas sus contrarreformas, porque yo quiero hacer muchas cosas en muy poco tiempo. El gobierno tiene 2 años, 3 años y tanto para terminar su periodo ya. Exacto. Porque ya tiene unos meses desde agosto que está agotándolo. Entonces, en ese periodo, salvo que tampoco, que no suceda lo que usted dijo también, que como yo no tengo posibilidad en el Congreso de tener oposición, porque tengo la mayoría absoluta en ambas cámaras, entonces yo voy a imponer esos cambios. Como ha pasado con la reforma constitucional. Como pasó con la reforma constitucional. A pesar de que se dijo que no se iba a abusar. Sí, no, y además que no es una cuestión que sea perentoria, y lo que se está planteando, la misma Constitución lo tiene. Que no aporta. Lo que pasa es que aquí hay un enfoque de, por ejemplo, yo he oído gente diciendo del desprendimiento del presidente Abinader. No es desprendimiento, señor. Si él cumple con lo que dice la Constitución, no puede reelegirse en el próximo periodo. Correcto. Y simple, y ese sería el mejor ejemplo para que el que venga con esa, ¿cómo le dicen los abogados a esa sentencia? Con esa jurisprudencia, sepa que no puede. Entonces, pero aquí somos muy parafernalios en todas las cosas. Entonces creo, y esa es la duda, primero veo un aspecto positivo, que el gobierno haya lanzado con detalle lo que está planteando. Exacto. Porque eso le da oportunidad a todos los sectores que quieren defenderse, que quieren buscar algún tipo de modificación a lo que está planteando el gobierno, de ver qué es lo que está diciendo y hacerlo. Eso es un elemento positivo. El tema quizás de las tantas cosas que queremos abarcar en el proyecto. El tema de que... ¿Usted recuerda los ingresos, por ejemplo, que en el 2020, cuál era el ingreso del Estado? Andaban por 854 mil millones de pesos. O sea, entonces lo queremos llevar a 1.3 a 1.300.000, 400.000. 1.233.000 para 2025. Sí, pero vamos a añadirle. Bueno, esos son casi 1.400.000. Los 120.000, sí, 22.000 que están buscando ahora. Serían 1.300.000, 1.350.000. Bueno, ¿qué sería Ese es el doble prácticamente. La diferencia? ¿Qué sería en relación al 20? Sí, no la mitad. Entonces, para una economía es una carga pesada. Es muy fuerte. Eso es un tema... Para una economía es una carga pesada. Eso es un tema. Sin mencionar el fardo de la deuda. Sí, el impacto que tendría la reforma, si uno busca cada uno de los artículos,
en términos, por ejemplo, el tema de expansión de la base del ITEVIS, que a veces hay cosas ahí hasta insignificantes, pero yo no sé cómo le van a poder poner impuestos a los ajíes o a la cuestión de los supermercados. Va a subir en la teoría la evasión. Sí, entonces... Porque como usted dice, una libra de yuca. Sí, no, es que eso tú lo puedes eso hacer te cuesta tanto más, a lo que se empaca, no, y a lo que se empaca en el supermercado. Pero el gran consumo de eso. Entonces, esos son inventos. Exacto. Que a veces quieren dar una imagen, una idea de... Pero que molestan más que el lo que recaudan. Alejan más el partido de gobierno de la popularidad de la gente. Sí, porque hay irrealidades. Entonces, yo creo que por eso yo digo que hay que ser racional y por eso no soy partidario de ese tipo de reforma queriendo abarcarlo todo en un solo golpe. Lo que sí está claro, y eso sí lo deja de transmitir la reforma, es que lo que no se buscaba o lo que se quería que no fuera, su propósito fundamental es conseguir dinero para equilibrar el presupuesto. Sí, sigue siendo, dicen ustedes los economistas, una reforma fiscalista, pero a mí me da dolor de cabeza pensar que en 4 o 5 años usted le está arrancando al contribuyente 600 mil millones más. Ah, eso sí. Eso tiene un impacto sobre la actividad económica porque eso que usted está diciendo lesiona el ingreso disponible de la persona y por tanto va a bajar la demanda del consumo. Y quiero que sepa que eso pasó en la reforma 253-12 cuando se hizo. Al siguiente año hubo un golpe de la economía porque que de hecho, fíjate una cosa, esta reforma, si se aplican todas las cosas que están planteadas, no va a recaudar 122.000. Si es que todo el mundo cumple con lo que se dice, podría ser el doble. Pero yo siempre recuerdo, en la reforma del 2012 se pretendía buscar 50.000 millones en el siguiente año. ¿Y usted sabe cuánto se consiguieron? 19.000. Exacto. Hubo que esperar 3 años. Para el reacomodo. Para el reacomodo de la economía para poder conseguir eso. ¿Por qué? Porque fue una ambición. Pero en esos 3 años mucha gente se fue a pique. Entonces lo que hice fue crearle un shock recesivo a la economía y al final terminamos en la misma situación, con un ITEVI que no tiene un nivel de productividad aceptado, tiene un nivel de productividad de 24, 25%, cuando debía tenerlo de 40 y pico. O sea, ¿por qué? Porque queremos hacer cosas, a veces muy guiado por las comparaciones que se hacen con otros países, a veces que son buenas, pero por cierto, una de las cosas que yo noté en el discurso del señor Jochi Vicente es por qué nos comparan con los países de la OCDE. Un disparate solemne que cometemos. ¿Por qué no nos comparamos con lo que nos corresponde, que es Centroamérica? Nosotros igual, entonces. Centroamérica. ¿Por qué? Porque con aquello sí yo puedo mostrar brecha grande y obviamente hay un desajuste, hay un desfase, hay una brecha en términos de los niveles de desarrollo de esos países que tienen muchísimas cuestiones resueltas. O sea, la gente posiblemente no están preparados con nosotros con una planta eléctrica o un inversor porque se va la luz, o no tienen que tener una cisterna porque tienen el agua potable resuelto. Entonces, son cuestiones que se han metido mucha gente en la cabeza aquí, sobre todo esos equipos que están en esos esquemas estructurados de la economía, con esos modelos econométricos que no han resuelto nunca un problema social en un país. Y entonces lo están utilizando para justificar cuestiones injustificables a veces. Entonces, profesor, vamos a una pausa para regresar y seguir conversando un poco sobre el entorno de la reforma y después ver algunas cosas de la reforma. Estamos entrevistando al profesor economista, especialista en finanzas públicas, Nelson Suárez, sobre la reforma fiscal que el gobierno ha propuesto al Congreso Nacional y por vía del Congreso a la sociedad dominicana. Y estamos hablando un poco en el entorno, como dirían hoy los especialistas, estamos hablando del contexto en que esa reforma podría ser aplicada
Y bueno, ver el pasado y el presente y lo que podría ocurrir en el futuro, porque esto tiene que encarnarse en una realidad que es usted y soy yo. Es su hogar y soy yo y es el mío. Es el empresario grande, mediano, pequeño y el micro. Y es el vendutero que está en la esquina buscando la comida de hoy, no, ni siquiera la de mañana. Es decir, que la reforma fiscal nos toca a todos. Profesor, hay una pregunta que todo el mundo se hace y yo se la voy a hacer para escuchar su parecer. La lógica del sentido común no nos dice que si hay un ITEVIS que está no cumplido, evadido en un 60, 43, en un 40 y pico, y una renta en un 60, la lógica elemental no nos dice, ¿y cuánto sería si yo cobro el impuesto del ITEVIS, aunque sea el 50% de lo que ahora se evade, y el 50% de la renta? ¿O es que eso es sencillamente incobrable? ¿Que es mejor poner nuevos impuestos? No. Si algunos cálculos que yo he Porque hecho, yo estoy cogiendo prestado cuando el vecino me debe. sí, Y en vez de decirle al vecino que me pague, yo me endeudo. mire una cosa, la recaudación del ITEVIS del año pasado, o lo que está previsto para este año, son 500,000 y pico millones de pesos. Si decimos que la evasión es un 45%, son 200 y tantos mil millones de pesos. Si yo me propongo reducir esa evasión, o sea, bajo los esquemas que está planteada la ley, bajo todas las normas de exenciones que hay, si yo me propongo buscar la mitad de eso, son los mismos 122,000 millones de pesos que yo estoy buscando. Y de hecho, y la renta, entonces, si yo hubiese planteado la reforma, lo planteo por esa vía. Yo tengo un 40%, un 40 y tanto por ciento de evasión de ITEVIS y un 60% en el impuesto sobre la renta. Entonces yo hubiera lanzado una primera reforma con medidas, leyes y disposiciones para atacar eso. O sea, no estoy poniendo nada, solamente estoy diciendo, mire, yo pretendo buscar, digamos que no, o sea, la evasión del impuesto sobre la renta como está planteada, dice que son 400,000 y pico millones de pesos que estoy perdiendo. Entonces yo puedo decir, vamos a ver si conseguimos 50,000 de esos 400 y pico. Exacto. Y del ITEVIS tengo 290,000. Vamos a ver si consigo otros 50,000 por ahí. Y es posible hacerlo, porque la administración tributaria de este país, a pesar de que no aplica las informaciones que tiene demasiadas informaciones para hacerlo. ¿Cómo no? Entonces, evasión. Otro tema que está planteado en la reforma y que tiene un elemento, pero han hecho una exageración. ¿Pero por qué no quieren cobrarlo? Bueno, porque es más fácil. ¿Por qué no quieren atacar la evasión? Eso, porque la evasión, para atacarla, usted no puede atacar a Bienvenido Álvarez ni a Nelson Suárez, porque cuando consumen en el supermercado, ya le quitan el ITEVIS. Sí. Ahora, la gente que cobra ese ITEVIS no lo transfiere. La gente que cuando usted va a un negocio, usted le dice un comprobante fiscal y dice que no, negocios formales, no negocios informales, como me dicen. Entonces a esa gente no le puede tomar. Bueno. La gente que tiene deuda tributaria de grupos poderosos con el Estado, yo oí los otros días, no voy a mencionar nombres, de unos medios que tienen una deuda con el fisco de cientos de millones de pesos, 290, dijo alguien, 200. Bueno, ¿y por qué usted no le cobra eso? Porque esa gente son los que me dan la publicidad, porque esa gente son los que me hacen el escenario para decir que todo lo que yo estoy haciendo del gobierno está muy bien. Entonces yo no le toco a eso. Eso es pagado. Ajá, si yo le estoy pagando la publicidad, págame el impuesto. Y lo que pasa es que hay una parte de esa publicidad que es intercambio pero es negocio todo. Sí, pero es intercambio de favores. Sí, bueno. Que se usa mucho en este país. Bueno, pero la verdad es que tenemos que ir hacia una lógica de poner cada cosa en su lugar. Somos amigos, somos esto, estamos haciendo un negocio. La ley del negocio es la que rige aquí la de la amistad. Fíjate una cosa, cuando usted busca la ley, yo quiero conseguir, que de hecho para mí es un error cuando se dice eso en una reforma fiscal, cuando quiere ser profunda e integral. El tema de, yo voy a recaudar tanto,
bueno, no, yo estoy cambiando esto, yo no estoy calculando cuánto voy, aunque lo tenga. Bueno, que sea el propósito, profesor. Porque exactamente, porque te levanta la falda sí, y se ve claro, el refajo. Lo otro sería entonces, fingir. Yo quiero buscar 122.486.6 millones, pero 75.000 de esos son del ITEVI. O sea, tú se lo vas a cargar de nuevo. Por eso alguien ha dicho y dicen, yo debo confesar que todavía no he terminado de estudiar. La gente está diciendo, bueno, una reforma regresiva, porque tú vas a cargarle al consumo más de la mitad, el 60% de lo que tú vas a recabar, el 70%, tú se lo vas a cargar a los consumidores, porque es muy fácil. Claro. Le he cambiado el nombre al impuesto, un formalismo absurdo. El que iba a ser originalmente. Que como fue original y como se opusieron durante mucho tiempo, de hecho, los impuestos al valor agregado, como están planteados, ni como lo están haciendo aquí, ni como lo están haciendo, es lo que yo conocí cuando estudié tributación. Porque el impuesto al valor agregado lo que hacía es que a cada sector que participa le agrega, el plus. Si yo compré insumos por 100 y agregué salario por 25 y renta por... Entonces a eso es lo que yo le pongo el impuesto. Por eso de hecho ese impuesto se criticaba en mucho tiempo porque creaba efecto piramidación. Y terminaba creándote un proceso inflacionario. Que lo es, porque además tiene un efecto en cascada. Sí, en cascada. A usted no le cobran impuestos, vamos a suponer una actividad que usted hace, usted no cobra ITEVI, pero usted todas sus actividades usted tiene que pagar ITEVI. Le carga el costo. Le carga el costo y ese es el error y el efecto piramidación. Los impuestos que están ahora, que dicen IVA, son impuestos al consumo todo. Porque realmente su objetivo es el consumidor primero por la facilidad de cobrarlo. Entonces tú lo que haces es que tiene bienes, una tasa general, bienes exentos, bienes con tasa diferenciada, que ni siquiera eso se ha hecho bien para tener, lo han hecho en otros países donde tienen tasa diferenciada y pueden incluir a toda la base de la economía, pero con tasa inclusive simbólica. Yo puedo tener una tasa cero. Porque el importante del impuesto al valor agregado es que me descubre, me pone al descubierto los ingresos. Le da informaciones. Ese es su propósito. Eso se dijo aquí al principio, se vendió muy bien, yo recuerdo. Vinieron todos los técnicos extranjeros. Cuando eso Toribio era el responsable de esa unidad en el impuesto sobre la renta, Dirección General de Impuestos Internos, no, era la otra, impuesto sobre la renta. Impuesto sobre la renta. Y bueno, se vendió eso porque una cosa es cómo se venden las cosas. Sí, no, después le cambiaron el nombre porque lo del IVA... y la realidad es que lo había planteado el gobierno de Guzmán. Y Jorge Blanco y el equipo de Jorge Blanco en el Congreso se opuso. Y entonces cuando ellos subieron en el 80 y pico, que hacerlo. Dijeron, mira, pero hay una crisis. Eso de ayer lo destacaba muy bien Isidoro en una ponencia que hizo. De la política y entonces después, bueno, le cambiamos el nombre por impuesto a la transferencia de bienes industrializados, sin la S, que luego le agregaron cuando lo pusimos con el tema de los servicios. Entonces, yo digo a veces que estamos inventando muchas cosas, inventando el hilo en bollito, y entonces no es práctico. Usted me dice, no es posible en vez de aumentar tasas, ponernos a reducir la evasión. Sí es posible. El problema es que políticamente posiblemente sea más complicado y es más largo el tiempo, que ese otro tema. O sea, yo no puedo pretender hacer una reforma que de la noche a la mañana tenga impacto. Eso pasó con la reforma del 92, no la hicieron no tuvo, de hecho, yo estoy tratando de rastrearle el impacto de esa recaudatoria de esa reforma para ver cómo ya en el tiempo se nos diluyen muchas cosas, pero yo no puedo pretender, y es lo que hemos estado queriendo hacer en los últimos años, y por eso no hemos hecho ninguna reforma fiscal, porque queremos hacer una reforma de golpe y porrazo, que mañana ya yo esté cogiendo el dinero, porque ¿qué yo he hecho? Por ejemplo, criterio de pulpería. Esta propuesta me dice que yo voy a tratar de controlar el tema del crecimiento de la deuda. Yo hice un ejercicio simple y sencillo. Al presupuesto que está planteado y que está en el Congreso para el próximo año, ¿qué hice? Un ejercicio de suma cero, le sumé los 122 por el ingreso y se lo sumé por el gasto como lo está planteando el gobierno, y el déficit se me queda igual. Entonces, si yo sigo teniendo déficit, el déficit se me convierte automáticamente ¿en qué? En deuda. El financiamiento del déficit
es endeudamiento neto. O sea, y el gobierno aprendió a tener... el próximo año... Desde los tiempos del último gobierno de Leonel, se aprendió a una formulita, y es que el déficit no pase del 3%. Del 3%, eso es lo que tenemos PIB. en el país. Y lo mantienen, pero no se olvidan que eso es acumulado. Usted sabe que hay unos déficits Sí, que le dicen cíclicos, correcto, y unos déficits que le dicen estructurales. Nosotros Exacto. tenemos prácticamente un déficit de 3% estructural. Pero yo creo que ese déficit estructurado, creo yo, es recomendación de los organismos internacionales. Bueno, lo que te permiten, Sí. eso siempre fue un parámetro de la Unión Europea con sus Para que asociados. con ese déficit, teóricamente no hay crisis en las finanzas, Sí, sí. pero se va acumulando. Sí, Mire, el tema es que va acumulando el servicio de la deuda. Oiga, cuando usted tiene un país de este tamaño y con esta economía, que cada año tiene que pagar alrededor de 230 mil millones de pesos solo en intereses, 290.000 para la este. próxima, ¿no? Para pero vamos a tirar el promedio, le zumba la manigueta, como Sí, se dice en Higüey. ese es el tema que está planteado. Para el próximo año, nosotros tenemos planteado servicio de la deuda por cerca de 434 mil millones de pesos. Pero eso es lo que hay que buscar, la manera creativa de ponerle un freno a eso. Sí, entonces, la forma creativa de hacer eso es tú reducir los niveles de déficit para que tu endeudamiento sea menor cada vez. Y no llegar, porque ni siquiera es una cuestión quimérica de tú plantear presupuesto equilibrado. Eso no existe. Pero tú tienes que buscar ya, ¿por qué? Porque lo que nosotros hemos estado haciendo es que, por ejemplo, nosotros nos financiábamos antes mucho con los organismos bilaterales y multilaterales, que tienen tasas muy bajitas, pero son exigentes para darnos el dinero. No, y entonces teníamos siempre que no hacíamos los desembolsos. Sí, porque no cumplíamos con las reglas que nos establecen. Entonces, ahora nosotros tenemos una modalidad que ha sustituido el financiamiento, que es los bonos. Entonces, que son comerciales. Los bonos son a tasa de 7% y de 8%. Entonces, es un financiamiento muy caro. Uf. Que hace que nosotros tengamos que dedicar el 25% de nuestros ingresos para cubrir el servicio solo de los intereses de la deuda. Esa práctica la empezamos con el doctor Hipólito Mejía. Los primeros 500 millones. Del doctor Andy Dawarre, que ya se lo había recomendado a don Danilo Medina, que lo presentó en su programa de gobierno frente a Hipólito aquella vez que perdió. Sí, entonces ese esquema de financiamiento a los bonistas corren su riesgo, como dicen ellos, su riesgo soberano. Sí, porque si yo lo tengo a 4% en Estados Unidos y aquí lo tengo al 8%, yo voy a correr cualquier riesgo que me dé, porque además tengo la tradición de un país, de un gobierno que es muy buen pagador. Sí, sí, sí. Pero además alrededor de eso hay negocio también, porque hay que decirlo, ahí hay comisiones que se manejan, desde aquellos bonos hasta los de ahora, comisiones que se manejan, que se benefician mucha gente de la que están metidos en las instancias del gobierno, que ese es un negocio, y que entonces nadie tampoco lo dice. Yo digo que aprendimos, más que de ustedes, los economistas, los sabios, los gurúes, hemos aprendido del pueblo que es experto en manejar deudas. Y el colmadero, que no le exige que cierre nunca, que pague, no, muéveme la cuenta. Tú me la mueves y yo te sigo fiando. Sí. Tengo el cuaderno aquí anotado. Y siempre me debes un montón, pero como tú me mueves la cuenta, yo sigo operando. Sí, claro, porque cuando voy con la quincena y te pago la del anterior, al otro día empiezo a coger de la... Una parte, no toda, una parte. Entonces, nosotros hemos aprendido, y hay que decir que en eso el PLD fue bueno, y creo que fue el PLD que estableció ese principio, primero sacar el dinero de la deuda. Sí, no fallar en eso. Somos muy buenos pagadores. Sí, ahí no fallar en eso. ¿Para qué? Para tener el crédito abierto. El crédito abierto. De hecho, todos los esfuerzos de estos que se están haciendo. Ese es el peligro. Es con el objetivo de buscar. Me da algo cuando yo oigo esto. Con el objetivo de buscar el grado de inversión. Porque así voy a tener más flujo de recursos y más barato y voy a poder endeudarme más. Ese no es el propósito del gobierno, por Dios. El propósito del gobierno es cumplir con la misión que la Constitución le da, que están establecidos en artículos de la Constitución, y
cumplir con la función de proveer bienes y servicios fuera del mercado a un segmento que es el 70% de la población que no lo puede pagar, o que no, o sea, si yo cojo los 2 millones y pico de niños que están Pero bueno, ahí hay otro déficit. Lo que pasa es que ese déficit no tiene capacidad de presión como tiene el déficit financiero, porque toda esa gente vive sin esos servicios. Tiene que buscar. Entonces, un tema que caemos aquí es, ¿dónde estoy buscando el origen del déficit? Lo estoy buscando donde no es, lo estoy buscando de que en juntar 2 ministerios. Yo hice 2 ejercicios, hice. Para este año, yo cogí todo lo que se llama Administración General del Estado. Eso es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, todos los órganos constitucionales y toda la parafernalia burocracia que tú tienes. ¿Sabe cuánto es eso del presupuesto? El 34% y el 6.6% del PIB. Para este año, para el próximo año son 527 mil millones de pesos. 35% y 6 y pico por Casi cercano al porcentaje de los intereses. Sí, exacto. Yo no, exactamente, y la deuda que son 400 mil millones, muy buena observación. Entonces, ese no es mi problema. Ahora, ¿qué pasa? Yo le he transferido 28 mil millones de dólares en los últimos 20 años al Banco Central para su déficit, al sector eléctrico para su déficit, a las empresas públicas no financieras para su déficit, inclusive a subvenciones al sector privado. Entonces, estoy buscando el déficit en juntar 4 instituciones. Cuando tú buscas su presupuesto de funcionamiento, son 18 mil millones de pesos. Exacto. O sea, no tener idea absoluta de dónde voy a buscar. Y eso lo están haciendo con mucha parafernalia y con mucha publicidad y con muchas cuestiones. ¿Por qué tú no buscas en esas 3 que son el 66% del déficit del gobierno central todos los años? Vamos a una pausa comercial para venir al último tramo y siguiendo con el entorno de la reforma, voy a plantearle al profesor Nelson Suárez el tema de los incentivos fiscales. Venimos al tramo final de esta entrevista con el profesor Nelson Suárez, economista joven todavía, ¿no? Jovencito. Un hombre como él fue un estudiante precoz y un profesional precoz, pues tiene muchos años y mucha experiencia en el ejercicio de la economía y además es un estudioso permanente de lo que ha ocurrido en su especialidad, que son las finanzas públicas. Profesor, siguiendo con el entorno, después en el próximo programa nos tendremos, cuando lo tengamos aquí de nuevo, entonces empezar por las figuras específicas, las figuras tributarias. Está el gran tema, el tema de siempre de los incentivos fiscales, y las que ahora tiene otro nombre. Exenciones. Ahora exenciones. Gasto tributario. Ahora le llaman gasto tributario. La gente cree que cambiando las palabras cambian la realidad, pero bueno. Esta economía, la dominicana, está sostenida en unos pilotillos. ¿Conoce los pilotillos? ¿Qué son los incentivos fiscales? Yo recuerdo Balaguer del 66 al 74 fue pródigo con los incentivos, pero que era un proyecto de lo que entonces la literatura política llamaba una democracia tutelada. Porque aquí siempre Norteamérica ha estado detrás del modelo económico que se diseña y ejecuta en República Dominicana. E incluso si uno busca con cuidado, encuentra los estudios de la AID haciendo las recomendaciones para casi todo y los consensos, lo que nosotros tenemos y hasta proyectos de leyes y demás, etcétera. Bueno, los incentivos respondían a crear una clase empresarial que no teníamos y al lado como un subproducto de la clase empresarial venía lo que Melvin Mañón estudió muy bien una vez, cómo Balaguer creó la burguesía que está hoy. Aquí se habló de la burguesía liliciana, el profesor Campillo
Después podíamos hablar de la burguesía de Trujillo, que le correspondió a esa era, y ahora tenemos esta burguesía post-Trujillo, que la base la sembró Joaquín Balaguer, hay que decirlo, aunque nos tiemblen los labios, y que se ha seguido desarrollando. Pero eso fue estimulado y basado en incentivos. La 299. La célebre 299, ¿no? Incentivo La ley industrial. de incentivo industrial. La ley de incentivo Entonces, agroforestal. después yo recuerdo que aquellos lunes del Balaguer del 86, que había todos los lunes un funcionario que se presentaba, Roberto Saladín Celi, ministro de Finanzas, lo fue, y también gobernador del Banco Central, y en un lunes presentó el vademecum de todos los incentivos y planteaba la necesidad de ya ir desmontando esos incentivos. Eran incentivos que ya venían del 66 al 86, tenían 20 años. Y con la reforma del 92 se desmontaron muchos de ellos después. Pero siempre, con la baja de tasas que exacto, hubo. Se bajaron tasas, pero no se eliminaron ninguno. Entonces siempre se ha hablado de la necesidad de que cuando un sector madura, se haga un programa de desmonte gradual en un periodo X. Aquí no. ¿Y ahora cómo se está planteando eso? Se está planteando, parece, de manera muy radical en primer momento. Hay que estudiar un poco más la propuesta. Y para mí creo que ese es uno de los errores que cometemos siempre. Y por eso muchas de las reformas... Una cosa que yo quiero decir, aquí la clase política, de cualquier color que usted se lo pinte, no es muy reformadora. Aunque en el discurso, en los programas de gobierno, son excelentes en eso, pero no son muy reformadores. Porque se cree que las reformas aquí tienen que hacerse, como yo digo, de shock y de un solo momento, y eso es mentira. Bueno, en América Latina solo hay un Milei. La reforma tienen que hacerse de manera gradual. Sí. Y además son permanentes. Porque tú para este tipo de economía sí, tú se alimenta de ahí. Sí, tú tienes que ir haciendo la cosa gradual y tienes además que ir teniendo previsión de lo que viene. Nosotros no somos buenos en eso. Nosotros somos del hoy. Y entonces aquí lo que yo he visto es que la mayoría de la clase política no es reformadora. De hecho, aquí la clase política, en términos generales, es muy conservadora. La sociedad dominicana es muy conservadora. Yo creo que muchos de nosotros no hemos sido nunca pro incentivos. No, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un esquema de incentivo que se da para tú impulsar un sector. Exacto. O sectores. Pero obviamente no debe ser por toda la vida. Bueno, pero nunca se hizo ese trabajo. Exactamente. Si ese trabajo no se hizo, no se puede ahora de que enmendar eso. No, de golpe y porrazo. Tú tendrías que hacerlo con estudios y además gradualmente decir, mire, vamos a empezar a desmontar esto para que en un plazo de 4, 5, 6, 7, los años que tú decidas. Si yo fuera gobierno, mi interés fuera generación de empleo y buenos salarios. Que es un problema. Y ahorita yo prefiero los incentivos a quien me genere empleo y me dé buen salario. Buen salario, que ese es un tema que está previsto. Zona Franca es un sector que genera empleo, 100,000 y pico de empleo, pero de muy mala, con paga muy bajita en términos generales. Entonces, por ejemplo, ¿qué yo puedo hacer? Pero hay que ver la alternativa que tienen fuera de la zona franca. A zona franca. Y la cualificación del que va a trabajar a zona franca, por ejemplo, ¿qué yo haría? Porque yo no tengo un trabajador calificado. Sí. A zona franca yo le puedo mantener todas las exenciones de arancel, de esto. Ahora, yo podría negociar y decirle, mire, por lo menos págueme sobre el impuesto, sobre la renta que usted se gana por esa actividad. Ahora te sigo manteniendo todos los otros incentivos de importar las materias primas, de que sí o qué, pero es como yo pienso que debía hacerse el tema de la gradualidad. Si nosotros queremos hacer, como estamos planteando, cuestiones de shock, al final eso trae su contrarreforma acompañada. Además, en un momento de auge, por ejemplo, el turismo está en auge. Ahora usted le mete, en Higüey se diría, atrabanco. Bueno. ¿Qué usted va a hacer? Sí, porque hay que sentarse a estudiar cuáles son los incentivos que tengo,
cuáles de esos incentivos son innecesarios ya para tú seguir la dinámica ¿Y qué es después lo que que te usted busca? establecido. ¿Cierto? Entonces, el tema es una cuestión que tiene un sentido publicitario. Hay un tema, por ejemplo, que usted ha mencionado, el tema de los salarios, y que la misma propuesta tiene como considerando el tema de mejorar los salarios de esto. Pero ¿qué pasó? Hay un artículo 10 que habla sobre el impuesto sobre la renta de la persona Pero ellos física. dicen que ya no será necesario con lo que están planteando. Que es lo que no está hecho. Ellos están planteando 416,000 como el monto exento en la escala, pero le están agregando un tramo más del 27%. ¿Sabe cuánto significaría eso el próximo año si eso se aplica? Tomando las personas de la seguridad social que están con sueldo de 40,477 pesos, que debía ser el exento. Es decir, en vez de 416,000 debían ser 511,000. Pero como yo no estoy haciendo eso y le estoy agregando una escala más, por yo solamente cobrarle al primer tramo, yo le estaría cobrando a 7,914 millones. De 401,000 gente que están en la seguridad social, lo saqué del dato esta mañana, y eso serían 5,716 que le van a sacar de los bolsillos a los trabajadores formales. Y entonces tú estás diciendo que le va a aumentar de 10,000 a 15,000 a qué sé yo quién, y que va. Bueno, ¿y por qué tú no le reconoces? Y en esa ley que está 416 no pone los 511,000 que corresponde, por el ajuste que corresponde que no ha hecho desde el 2017 hasta esa fecha. Entonces, son 5,700 solamente en ese tramo, que si nos movemos para los otros tramos que tienen mayores ingresos, que también van a ser impactados por eso. Entonces, quien le planteó esto al gobierno, lo que es un fiscalista, están buscando cuarto para gastar. Y eso entonces es lo que la sociedad le va a enrostrar. En donde hay cuestiones buenas, en una propuesta que pueden haber cuestiones que son muy positivas, que pueden ser, pero tú le estás mezclando y te estás haciendo una cuestión de shock, que al final posiblemente la van a aprobar por el tema de la mayoría absoluta, pero que te va a crear un problema en la economía y en la sociedad. El presidente Abinader ha anunciado muchos proyectos y ha comenzado muchos de ellos caros para la economía dominicana. Ahora el gobierno le urge tener el dinero necesario para en este periodo de 4 años dejar esa sobralista. Uno, vamos a decir que es un interés razonable. Si yo estuviera en su lugar, yo quisiera eso, yo pienso que usted por igual, pero hay que tener sentido de la dimensión. O sea, siempre digo, República Dominicana es un país pequeño y tiene que comportarse como lo que es, en todos los sentidos de la vida. En los organismos internacionales, nosotros somos un país pequeño. Una gran proporción de los recursos que están. Eso quien lo entendió bien fue, y ahí vuelvo, y es una pena porque nunca tuve la tentación balaguerista. Balaguer ni siquiera pagaba la cuota. Yo, ok, eso no era correcto. Pero él decía, nosotros somos cola. Nosotros somos cola, no determinamos nada en la escena internacional. Entonces, en las finanzas yo creo que debemos tener la modestia del tamaño de la economía y del tamaño del territorio y poner a la gente en primer lugar, que es el gran ausente en esta reforma y en muchas decisiones. Cuando usted busca los niveles de inversión del gobierno, de este o del otro, tiene que ver hacia dónde van dirigidas esas inversiones para ver quién es el que está grande proyecto en primer lugar. Esta misma reforma, una parte importante de los recursos van a ir a unos proyectos, megaproyectos en el tema de transporte, megaproyectos en monorriel, megaproyectos, cuando con 2 cheles tú resuelves niveles y mejoras los niveles de vida de los barrios marginados de Santo Domingo. Cuando con 2 cheles tú resuelves los problemas de los barrios marginales en toda la provincia del país. Pero estamos metidos en esos megaproyectos que todo el mundo sabe a quién beneficia. O sea, al final tiene un efecto. Bueno, y tiene un punto en que nos beneficia a todos, pero bueno, desde mi punto de vista lo que yo veo es que yo
en mi hogar, usted en su hogar y el que me está escuchando en su hogar, sabe lo que puede y lo que no puede hacer en función de sus niveles de ingresos. Yo voy a gastar 50.000 millones de pesos en un monorriel en Santiago. Ahí está Costa Rica. Cuando tengo unos teleféricos que hicieron volando vacío en Santiago. Entonces estamos inventando. Ya. Bueno, muchas gracias por ayudarnos a comprender el contexto general en el que se va a discutir y luego a eventualmente aplicar esta reforma. Quedamos pendientes para muy pronto una invitación para que usted me analice las que considere las principales figuras tributarias en este gran proyecto de reforma, una reforma que creo que ocupará un buen tiempo a los distintos niveles de la sociedad para su discusión y comprensión. A ustedes, gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.